Muy bien. ¿Ya estamos ahí en la bibliografía? Muy bien. Para hacer investigación o para el trabajo que ustedes realizaron, debimos haber tomado precauciones. Una de estas es la siguiente: ver con qué tipo de fuentes nosotros contamos para realizar una investigación, y estas deben ser de tres tipos: o son primarias, secundarias o terciarias. Entendemos por fuente de información cualquier elemento que llegue a nuestras manos. En este caso, revísenlo, por favor. ¿Qué tienen ahí? Libros, revistas, periódicos, instituciones. ¿Con qué contaron para hacer su investigación? Coméntenme Yo, nada. Ok, Salma. yo puse que libros, Ajá. y algunos sitios web, que pues era lo que más ocupaba, y ya en la siguiente parte Ujú. tengo algunos sitios y de ahí sí tuve que recabar de revistas o de algunas instituciones. Muy bien. Entonces anoten, por favor, y ahorita continuamos con los demás. Todo lo que encuentre como libro es una fuente primaria. Póngale ahí, por favor. Fuentes primarias. Se lo pueden ir colocando, bueno, no tal cual, lo pueden hacer de dos maneras. Me imagino que ustedes tienen un documento impreso, ¿sí o no? ¿Imprimieron su trabajo de investigación o no lo imprimieron? No, porque ya cuando Ah, estuvimos en pandemia, ya nos entregó en físico. perfecto. Entonces fue, el sentido fue electrónico. Entonces lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Vamos a ir haciendo anotaciones en el mismo documento porque lo han de tener en Word, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tienen en Word? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? La- Laura, ¿nos querías compartir algo? ¿Yesia? ¿Nada? Sí, profa, ¿en qué documento? En el documento original, en el que ustedes hicieron. Es irse a la bibliografía, y con eso vamos a trabajar hoy para que empecemos a ver las fuentes, y así nos vamos a ir todo lo que es el curso. Les voy explicando parte por parte y les voy alimentando con lo que son las técnicas. ¿Listo? Vamos a tomarlo en función de lo que es lo que ya hicieron. Les voy explicando la teoría, ya lo remitieron a la práctica, pero para que quede claro, y vamos a ir incrementando el asunto de las técnicas, que es la materia que nos ocupa. ¿Listo? En el caso de una bibliografía o atender a lo que ya habíamos trabajado en semanas previas, todo ese trabajo se llama técnicas documentadas o técnicas de gabinete. Ese es el sentido. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen libros, ahí le van a anotar a su trabajo que está en Word. Ahorita lo pueden ir haciendo en su cuaderno. Se van a ir a su trabajo y entonces hay un recurso. ¿Tienen ahí a la mano todo su trabajo? ¿Sí? ¿Lo tienen en pantalla? Muchachos, contéstenme, por favor. ¿Lo están visualizando ahorita? Sí. Muy bien. Entonces, hay un recurso que se utiliza. Váyanse a la parte donde tienen bibliografía, la palabra, van a colocar su cursor en la palabra tal cual y la letra A. Pongan ahí su cursor. Ahora van a ver en la barra de hasta arriba, en donde tenemos la barra de herramientas, hay un registro cuyo nombre es revisar. Denle clic y van a encontrar un elemento, una ventana que señale agregar comentario. Púlsenle ahí, por favor. Y les va a manejar su contenido, lo va a cargar a la izquierda y va a salir del lado derecho un renglón donde yo puedo escribir. ¿Ya lo tienen visualizado? ¿Ya lo hicieron? Sí. Muy bien. Entonces ahí le van a picar y van a colocar fuentes, ¿sí?, de información. Ahí colóquenle el nombre. Entonces lo vamos a ir trabajando de esa manera. Lo van ustedes ya señalando, lo pueden anotar en su cuaderno, pero también lo pueden manejar de una vez de esa forma y les va quedando más claro porque es un documento que ya está hecho.
¿Listo? Profesora, ¿sí puede volver a repetir, por favor? Sí. Van ustedes a colocar su cursor en donde tienen bibliografía en A, la letra A. Ya que lo tienes ahí fijado, te vas a ir en la parte de arriba y vas a pulsarle a revisar. ¿Ya está visualizado? Sí, ya. Y de ahí vas a buscar una ventanita que está activa y tiene agregar comentario. Píquenle ahí. ¿Ya está? La Ya al encuentro ladito. como un comentario. Ajá, sí, adelante. Es que cambia un poquito de acuerdo a la versión que tú tengas. Agregar o nuevo comentario. Pónganselo ahí. Y de ese lado colocan ustedes, ¿sí? Fuentes de información. Y le van a colocar primarias, secundarias y terciarias. Maestro, una pregunta. Sí, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que explicar de la llamada? vas a ir a tu trabajo de investigación y te vas a ir a bibliografía. Ya que lo tengas, te vas a la palabra bibliografía, colocas tu cursor en donde está la última y te vas a tu barra de herramientas en donde tienes revisar y le pulsas agregar nuevo comentario o agregar comentario. Y ahí colocas fuentes de información, primarias, secundarias y terciarias. ¿Listo? Sí, maestra, gracias. De nada. Ahora, van ustedes a seguir la misma dinámica. Se van a ir a buscar a un libro, ya tienen ahí la bibliografía, y le van a colocar su cursor en donde termine la fuente completa del libro. Y hagan exactamente lo mismo. Le pican ahí, nuevo comentario, y le van a colocar el nombre de fuentes primarias. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No hay dudas? ¿Podría repetir eso, Miss, de nuevo de los libros? Sí, los libros son fuentes primarias. ¿Por qué? Porque están basadas, han pasado sobre ahora sí que análisis, una revisión exacta de toda la información ahí. Se hace el escrutinio de gente, es decir, se revisa y se ve que sea real la información que me estás compartiendo. Y a partir de eso, lo que tú vas a hacer pasa por todo un proceso hasta que se publique el libro. Por eso nosotros le llamamos que es una fuente de índole primaria. ¿Sí? Es una fuente verídica. Eso es lo que tienen las fuentes de información. Debo clasificar qué tipo de fuentes son y para qué nos están sirviendo. ¿Listo? No es lo mismo que a mí me llegue una fuente en que pues no sepamos en realidad de dónde provino. ¿Alguien cuenta con revistas? Pueden ser revistas especializadas o de otro tipo. Esas también son fuentes primarias. Entonces, por favor, anoten en su cuaderno. Fuentes primarias, libros, revistas, científicas sobre todo, periódicos, fuentes de instituciones, por ejemplo, la OMS, la OMT, UNICEF, ONU, todas esas son fuentes primarias. ¿Listo? Que No pertenecen importa Sí. si son de internet, profesora. No, no importa, siempre y cuando, por ejemplo, si tú entras a Secretaría de Educación Pública, inmediatamente sale el logotipo y todo lo demás. Es una, ahora sí que, fuente primaria. Si entramos a lo que era Zagarpa, y que ya cambió el nombre tal cual, pero sigue siendo parte de la economía y demás, la cuestión rural, etc. ¿Listo? Entonces, todas esas. Otro también más que tomamos nosotros como fuentes primarias son efectivamente los informes técnicos. Repito, pasa por un proceso, se revisa, se consolida la información, se ve que sea verídica y listo, acabamos perfectamente.
¿Alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Melissa? Profa, tengo una duda. Sí. ¿Qué son los informes técnicos? Un informe técnico, digamos, tú haces una investigación y entonces lo que vas a hacer es llevar a la práctica tu investigación. Es un informe, es un dato de esta naturaleza. Realizas tu investigación y debes crear una especie de reporte, ¿sí? Una especie de reporte o informar qué resultados obtuviste. Como ya pasó por todo un proceso científico, sobre todo si se hace en laboratorio, entonces ya eso se va a publicar o cuentas en una biblioteca electrónica o bien cuentas en una biblioteca física para que hagas la consulta de esos materiales. Ese es un informe técnico. ¿Listo, Melissa? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Muchachos? Miss, Sí, adelante. dice Sergio que si puede volver a repetir. Ujú. ¿Qué parte, por favor? A ver, entonces nosotros entramos, vamos a checar nuestro trabajo de investigación, nos vamos hasta la parte de atrás a la bibliografía y la vamos a empezar a clasificar. Para que tú puedas hacer esto, de preferencia, recurre a la barra de herramientas, vas a tener un registro que se llama revisar. Le pulsas ahí como tal y lo que vas a manejar es otra ventanita que tiene un nombre, llamar, agregar comentario o nuevo comentario. Le pulsas ahí y te va a desplegar otro elemento para que puedas escribir. Vas a escribir del lado derecho y vas a ir clasificando tus fuentes. ¿Alguna pregunta sobre ese tipo de fuentes, las primarias? ¿No? Chequen, por favor, sus fuentes. Y le van colocando ahí el que encuentren que es primaria, le ponen ahí. Primaria, primaria, primaria. ¿Sí? ¿Alguien me comenta sobre ese tipo de fuentes que tiene considerado o que consideró en su trabajo de investigación? ¿Cuáles otros tienen? Mucho cuidado. Aquí nos acaba de preguntar Zaira Jimena si los libros virtuales. Claro que sí. Lo que pasa es que en los libros virtuales se hace lo siguiente. Vas a subir todo el contenido a una plataforma y tú vas a tener acceso a él. Debe tener dos registros, toda la bibliografía, que es nombre del libro, nombre del autor, nombre del libro, la editorial, el año y en algunos casos se coloca hasta todas las páginas siguientes. Y después vas a contar y debes tomar en consideración el URL, es decir, la liga de donde la tomaste. Y siguen siendo fuentes primarias. ¿Listo? Zaira, ¿no hay preguntas? Las tesis se van a convertir en fuentes primarias cuando han pasado por todo un proceso de investigación y que sean muy, ahora sí que certeras en función de la información que tienen ahí. Sobre todo aquellas que nos brindan gran información sobre lo que pueden ser asuntos científicos. Pero de ahí nosotros las vamos a considerar en un momento determinado y que también pueden funcionar como lo que son fuentes un tanto secundarias y hay muchos que las ubicamos en las terciarias, en el caso de las tesis, dependiendo de la relevancia, lo que haya innovado. ¿Por qué a veces se maneja de esta manera? Pues simplemente porque tuvo que recopilarse muchísima información, valerse de ellas y entonces escribir un documento como el que ustedes hicieron. Pero no hay muchísima aportación por parte de la persona que las escriba, simplemente las tomó y listo. En el caso de las tesis de doctorado, se supone que los doctores sí deben manejar información mucho más seria y gran parte de lo que está escrito es con sus propias palabras,
se valen de un acervo bibliográfico, que indudablemente es la bibliografía, pero la mayor parte debe estar escrito por él. Y cuando este se da a conocer a nivel mundial por las aportaciones que tienes y sobre todo por lo que tú escribiste, puede fungir en un momento determinado como una fuente primaria. Si no, se clasifica en secundaria y terciaria. ¿Listo? Luego aquí tenemos la información de páginas web. Como ya nosotros tenemos ahí muchísimos datos como tal y que a veces van de mano en mano y en mano, entonces a veces nosotros le llamamos a la información de Internet, siempre y cuando no sea de una institución pública, ya le vamos a llamar fuente terciaria y en su defecto fuente secundaria, la de Internet, sobre todo si no tengo autores, no tengo absolutamente nada del soporte, entonces no se toma como una fuente muy verídica. Ejemplo, todo lo que tú manejas en Wikipedia, no sabemos de dónde proviene, porque además nos comparten información y yo puedo manejar datos de diferente naturaleza, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Maestra, Sí, adelante. ¿y si toda mi información de la investigación fue de Internet, es fuente terciaria? ¿En dónde? De Internet, o sea, toda mi información de la investigación fue de Internet. Tendrías que verificar porque en el caso de los libros, sí también existe otro elemento base, que es el que, repito, hay libros virtuales y demás, o de instituciones públicas. Ejemplo, tengo la Organización Mundial de la Salud, señala que a últimas fechas los muertos a nivel mundial por COVID han sido tantos, ¿no? Y ahí está ese sentido. Y tienes el URL para buscarlo, pero como quien te está dando la información es la organización, aunque la información esté en la Internet, se consigue y se concibe como una fuente primaria. Pero si tú no tienes fuente real de dónde se tomó, por ejemplo, un blog, es fuente terciaria, no puede ser primaria. ¿Listo? Rodrigo, Muchas gracias. de nada. ¿Quién más, muchachos? ¿No hay preguntas? Y sobre la tarea que hay que entregar para mañana, Para ¿cómo? no, esa, aunque ya esté en la plataforma, ahorita les voy a comentar qué es lo que debemos trabajar. Yo les había comentado que conversé con la coordinadora, yo desconocía que ustedes llevaban 8 materias y desconocía y además también lo pasé por alto porque en la junta se mencionó y fue una junta virtual, pero ahí el problema que tuvimos algunos es que nos sacaba de la plataforma y luego volvíamos a entrar, nos sacaba y volvíamos a entrar. Entonces perdimos muchísimas, ahora sí que acciones que de manera oral nos transmitieron o de manera verbalizada, hablada. Y ya después nos enviaron la presentación y estuve ahí checando, pero esa parte de la carga de trabajo de los grupos, yo la desconocía, ¿no? Si fuera en el caso de lo presencial, hubiera sido y quedado mucho más fácil entendido porque lo estamos visualizando y demás, y a la distancia siempre se complica. Entonces, yo lo que determiné es simplemente cambiar la estrategia de trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es irles explicando todo lo de su trabajo. Vamos trabajando con todas las técnicas, que es lo que el programa demanda, y con base en ello voy a ir dejando las tareas. Yo les había solicitado 5 hojas escritas ya con las técnicas documentadas. Les voy a cambiar la tarea, aunque en el rubro aparezca ahí. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? La que estamos ahorita haciendo, muchachos. Tiene su bibliografía y después de ejercicio me van a ustedes a darme 5 ejemplos de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Suben a la plataforma su bibliografía en la hojita que tienen ahorita. Nada más me la suben a la plataforma ya con la clasificación de todas sus fuentes, qué tipo son, y me van a investigar ustedes otras 5 de cada una. Esa es la tarea para el miércoles. Ya la tenemos comprendida, muchachos? Es que hay una que se entrega Maestra. mañana, Sí, por eso, es esa. que que es la construcción del marco teórico. Exactamente, pero ya esa parte no la vamos ahí va a seguir en la plataforma y lo van a dejar. ¿Qué me van a entregar? Repito, tu bibliografía, esto que estamos ahorita trabajando, y me vas a investigar 5 fuentes más, primarias, terciarias y secundarias, y me las vas a colocar así en un listado. Esa va a ser tu tarea, aunque ahí aparezca marco teórico. Ustedes la van a subir a la plataforma y así queda. ¿Listo? Ya no van a escribir las 5 cuartillas. No hay... Profesora, una Maestra. pregunta. Perdón, Zaira y luego Víctor Manuel. Zaira.
¿Esa tarea se va a subir mañana o hasta el miércoles? No, mañana. Ujú. ¿Listo, Zaira? Miss, Sí. ¿Otra vez? ¿Zaira? Ya no no hay soy preguntas. Guadalupe. Ay, perdón. Sí, espérame tantito, Guadalupe. Zaira, ¿ya no hay preguntas? No, Miss, Aquí todo vemos. está bien. Ok, gracias. A ver, aquí luego. Yo tengo una pregunta. Ok, a ver, adelante. Se podría decir que de las fuentes que ya le estuvimos mandando, que bueno, solo era como el listado, vamos a seleccionarlas y vamos a clasificarlas de acuerdo a si son primarias, secundarias o terciarias, pero lo único que vamos a hacer es nada más como que agregar, ¿no? O sea, la leyenda de primaria, secundaria o terciaria, nada más, ¿verdad? Sí, exactamente. Es Ok, lo que me deben hacer es clasificármelo, ¿no? ok, Me van ustedes a clasificar los tipos de fuentes que tienen. Eso es todo. No van a redactarme nada, ¿sí? Las técnicas documentales o de gabinete son las que se redactan. Va a llegar el momento en que vayamos a esa técnica y yo les solicite, pero nada más una hoja, no les voy a solicitar más, ¿sí? ¿Listo? sí, gracias, Miss. Ok. Maestra, Perdón, espérame, Guadalupe. Entonces, aunque aparezca ahí escribir 5 cuartillas, eso no lo van a hacer. Tal cual me suben lo que les estoy solicitando ahorita y listo. Adelante. Ok. ¿cómo dijo que era lo de aparte? O sea, que íbamos a buscar aparte que era lo de las fuentes. Sí, tú te vas a enfrentar a todas las fuentes y buscar es clasificarme si es primaria, secundaria, terciaria. ¿Listo? Tus Sí. fuentes. Ok. Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? Ahora veamos. Escriban por favor en su cuaderno. Fuentes secundarias, por favor. Carla, ¿te escucho? Sí, Sí, no adelante. importa que todas sean primarias o todas sean secundarias. Ah, no, no, ustedes ya hicieron un trabajo de investigación y recurrieron a las fuentes. Ya las tienen ahí clasificadas, no importa cómo hagas un trabajo. Lo que sí es un tanto inadmisible y que es terrible, y yo asistí a un examen profesional hace ya muchísimos años, yo no tuve participación en el trabajo de investigación, pero fungía como secretaria, ¿no? del examen profesional. Y aquí hubo un momento en que me llamó la atención porque el trabajo del muchacho estaba manejado con puras fuentes electrónicas, pero ni siquiera eran de instituciones, era de Rincón del Vago. Pues no, ¿cómo crees? Y hasta se ríe la compañera Díaz, tiene toda la razón. Y así le aceptaron la tesis, porque de alguna u otra manera había que aprobarlo porque era un caso especial, ¿no? En el instituto donde trabajaba. Pero a ti ninguno te va a valer una tesis, un informe o un reporte de esa magnitud. Te lo regresan porque no tienes ninguna fuente real. Es espuria. ¿Qué quiere decir? Es falsa. No hay nada ahí que yo pueda rescatar. Entonces, no importa si es electrónico, pero de preferencia que sea sobre instituciones públicas o privadas para que tenga la validez. Si no, estamos mal. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Muy bien, vamos con la fuente, ahora sí que prácticamente secundaria, ¿no? Entonces, es aquella que va a interpretar la información de otros contenidos. Escriban, por favor, su pequeño listadito. Entonces, ahí tenemos biografías, artículos de revistas, ¿sí? Reseña de obras. Esas son nuestras fuentes secundarias. Y en algún momento una primaria puede llegar a convertirse en secundaria, muchachos. ¿Sí? Dependiendo de cómo se trabajen, de cómo es que van a estar ahora sí quedados como tal. Pero puede recurrirse e ir manejando esta posibilidad de acción. Las fuentes, el problema es, depende de quién viene, ¿no? Ejemplo, periódicos, muchachos. ¿Cuáles son los periódicos oficialistas? Puede ser, hace años trabajábamos con ellos, el Excelsior, el Universal y demás. El Sol de Puebla,
yo le doy poca credibilidad a ese periódico y sobre todo porque para mi forma de pensar está muy amañado y trabaja nada más para el Estado. Sí, entonces es de ultraderecha y pues no está funcionando de una manera adecuada para mi gusto. Le doy más credibilidad a La Jornada, pero eso ya depende del tipo de fuente y lo que yo esté buscando. Sin embargo, para consulta, cualquier periódico me puede ayudar, pero acuérdense que se falsea la información. Ese es un riesgo. Rodrigo, Pero el Jornada es más de izquierda, ¿no? ¿cuál? ¿La Jornada? Jornada, el libro. Digo, el periódico. Sí, claro. Es más, tiene más la tendencia a la izquierda, pero el Sol de Puebla es de ultraderecha. Entonces, pues tiene una visión diferente. Lo vemos hasta en los medios de comunicación. Ejemplo, en el caso de YouTube, si nosotros vemos, ejemplo, el mañanero de López Obrador y que yo lo necesite para una acción contundente que está señalando, mucho cuidado. Entonces, debo ver si está en YouTube, perfecto, se supone que directamente lo redirecciona de Palacio Nacional y queda grabada ahí la misma conferencia, ¿no? Porque ya tiene prácticamente la plataforma está instaurada. Entonces yo tomo sus palabras y demás. Cuando nosotros nos enfrentamos a un video como tal, debemos ser muy cuidadosos, porque no nada más las palabras significan algo, también el lenguaje corporal, su proximidad con la gente, eso es información, muchachos. Y hay información de diferente índole. ¿Listo, Rodrigo? Sí, maestra, gracias. De nada. Entonces, ¿ya no tenemos preguntas sobre las primarias y las secundarias? ¿Sobre las fuentes? ¿No? Sí, Yo tengo ¿puede una duda, volver a profesor. repetir cuál es la definición de fuentes Sí. secundarias? Ajá, voy para allá. Primero y luego regreso. Salma, las fuentes secundarias son aquellas que se encargan de interpretar las fuentes primarias, prácticamente. ¿Sí? Eso es todo. ¿De qué manera? Va a analizar, interpretar información de una fuente primaria y se convierte en secundaria. Por eso es que ahí tenemos inclusive biografías, etc. Artículos. Por ejemplo, todo lo que aparece en nuestros periódicos, que son los géneros periodísticos, están los ensayos, hay ensayos literarios, ensayos científicos, puedes recurrir a entrevistas ya hechas y surge de una fuente primaria. Ya cuando el entrevistador le da la interpretación, se convierte en secundaria, pero como lo está publicando un periódico, el periódico es fuente primaria, pero la interpretación ya queda a cada uno de los participantes y puede convertirse en secundaria por la forma en exponer las ideas, porque no todas las van a presentar de la misma manera. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Quién seguía, por favor? Gracias. Gracias. ¿Quién seguía, Yo, muchachos? profesora, A ver, yo. escucha, Víctor. En este caso, en cierta forma, los videos de YouTube, Ujú. porque también en mi biografía ¿Sí? puse una liga de YouTube. ¿Esa es fuente terciaria o secundaria? Esa es una fuente dependiendo de qué tipo de información tienes ahí. ¿Qué tipo de información es, Víctor, la que rescataste? Sobre la cantidad que mueve en toneladas el puerto de Manzanillo. Ok. ¿Y quiénes son los que salen en el video, digámoslo así tal cual? ¿Quiénes son las figuras con las que se cuenta en el video? Pues eso sí no sabría decirle porque no los conozco. Solo vi el video y me aparecieron los datos Ajá. y los corroboré con con lo del SAT y Ok. ya pues vi que sí era confiable el video. Entonces si tienes una fuente primaria, aunque sea Ok. virtual, ¿sí? Aunque sea gráfico. Todo lo que hoy manejamos en función, ahorita que estamos trabajando, surge desde tiempos inmemoriales, ¿no? Cuando tenemos las cavernas y se dedicaban a escribir en las cavernas, esa es una fuente primaria con la cual nosotros contamos, pero el lenguaje se llama pictográfico, porque es una figura y se va a interpretar como tal, ¿no? Pero ahí tenemos un dato también que llama mucho la atención. Las empresas, ¿cómo deben manejarse hoy? Deben tener un logotipo, ¿sí o no?
Deben manejar una misión, una visión y una filosofía, y eso se ve desde el sentido de la cuestión de proceso administrativo. Entonces, el logotipo es una imagen como tal que representa las acciones que va a tomar y lo que nos va a participar una institución. Si tú tienes dos figuras en el video y sobre todo que dependan de, ahora sí que organizaciones públicas, es fuente primaria, Víctor. ¿Listo? Víctor. Sí, profesora. Ok, Gracias. de nada. ¿Quién más? ¿Alguien más, muchachos, para que pasemos a las fuentes terciarias? ¿No tenemos ya dudas sobre las secundarias? Profa, Sí. por Sí, ejemplo, encontré una interpretación de la retórica de Aristóteles es fuente secundaria. pero dependiendo, ¿quién te hizo esa? ¿Quién es el de la diatriba aristotélica? ¿Es el libro como tal? ¿O alguien más hizo la interpretación? Si alguien más te hizo la interpretación, ya es secundaria. Si me dirijo, Ajá, alguien más. no, entonces es secundaria. Ya hay una interpretación de la interpretación. ¿Listo? Ok, sí, gracias. Muy bien, pero si tú vas a la política de Aristóteles y demás, entonces sería fuente primaria. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? De nada. ¿Quién más? Maestra, Sí, adelante. es que tengo una duda. Como yo estoy haciendo de nuevo lo de toda la investigación y eso, mi bibliografía ¿cómo se enumera o no se enumeran los links o cómo? Los links, Ajá, los URL, sí. los numeraste en tu bibliografía. El APA nos señala que no se puede, que no se debe ni se puede enumerar la bibliografía. Y primero, para que ustedes hayan organizado su bibliografía, no tuvieron a ver que intercalado los datos. Primero se hace el listado por orden alfabético de todos los libros, inmediatamente se coloca en la parte de abajo fuentes electrónicas y aparecen todos los URL. De esa manera debieron ustedes haber organizado su bibliografía. ¿Listo? No las pueden andar ahí entrelazando, ¿eh? No, no funciona. Entonces, si ustedes se percatan, primero tengo todas las fuentes primarias y luego ya me voy con secundarias y terciarias. Y esas son las que aparecen abajo. Hay un término que al 100% no está bien definido y sin embargo hay muchísimos que lo utilizan. Aquí se los escribo. Pues bibliografía. Así se le llama. Y bueno, aquí muchísimos autores señalan que el término es válido, pero hay otros que no lo tienen bien definido y entonces por eso nosotros le llamamos fuentes electrónicas. Ahí está. Y ya hay algunas tesis que ustedes pueden incorporar y tiene hasta el título, ¿eh? Web bibliografía y te maneja todos los URL o todos los links. Pero eso ya depende de la semántica y también de las instituciones a las cuales pertenece el alumno para que haga su trabajo académico y ya le señala un machote de todo el orden en cómo debe ir construida ahora sí que su tesis, su tesina, o el informe, o el reporte, o un manual científico. Muy bien, ¿qué más? ¿No hay preguntas, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces escribimos fuentes terciarias, por favor. Escriban. Son aquellas en las cuales se enumera, recopila información, enumera, recopila información y cataloga, es decir, clasifica las fuentes primarias y las secundarias. Entonces, enumera, recopila y cataloga fuentes primarias y secundarias. Anoten, por favor. Almanaques. ¿Están familiarizados con el concepto de almanaque? Hace ya muchísimos años, los almanaques estaban en todas las casas, que es lo que se maneja
en donde tenemos ahí, ya agendaste tu fecha, cuándo tu santoral, cuándo es tu cumpleaños y todo, ¿sí o no? Entonces se hacía por los 365 días del año, las empresas los mandaban a hacer y les facilitaban esos almanaques, que era una especie de un cuarto de hoja, traía el año tal cual y en la parte de atrás traía un santoral o una frase célebre u otro asunto, y eran los 365 días del año. ¿Por qué se maneja el almanaque como tal? Eso era para la vida común, pero un almanaque es una especie de bitácora en donde se llevaba información de qué era lo que se tenía que hacer.